Javier Viveros hace entrega de una carpeta conteniendo la resolución en guaraní y castellano de interés lingüístico de esta obra traducida por doña Susi Delgado. Para nosotros es una mañana muy especial y para mí en lo personal no se imaginan ustedes, es la conclusión de un viejo sueño. Bueno, a mí invítame el pasillo de Guaraco que me apoyó promovado en como jardín. Llegó la humanidad de hoy, yo soy un ser del papel, una persona, una mujer del papel. Mi casita es un yaguaray de papeles, mi vida es un yaguaray de papeles. Y acá estamos presentando un trabajo que tiene también su sostén en el papel. Mientras viva el libro del papel, los que amamos esa forma de libro, estaremos felices. Estaba técnico me encontraba para que me comprara el grupo que estaba de bailar en el tubo. La coñada estaba conmigo a ver de recuperar ese servicio. Antes que nada, mi saludo, mi agradecimiento muy especial al embajador por acompañarnos, a las dos secretarías que avalaron esta propuesta, por supuesto, la primera de las cuales fue la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la segunda fue la Secretaría en la que yo trabajo, la señora Liliana Ortiz, que también al escuchar mi idea, mi propuesta, también me dio el ok rápidamente. Con estos dos avales importantísimos, fundamentales para mí, yo podía ponerme a trabajar. Si bien alguna vez yo había dicho, yo tenía tantas ganas, ya hace mucho tiempo de traducir a este señor, alguna vez dije, bueno, y si no tengo ningún aval, voy a dejar como testamento esa traducción de alguna vez. Pero no tuve necesidad, tuve ese aval de las dos secretarías y entonces pude trabajar con mayor tranquilidad. Habíamos más en la Unión de Paz, en el nivel, donde había poco ya lo recordó el embajador aquí de esa primera línea tan prometedora que nace nos mete en el alma, como dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Para. A yo Comala, pero llegué hoy lleve al Pedro Para. Así empezamos este viaje con don Pedro Para en nuestra versión en guaraní, ¿verdad?